Saludamos con el gusto de todas las tardes a Julia Estrada con las claves económicas del día. Muchas gracias, Víctor Hugo. Nos dio el pie para varios de los temas que vamos a tratar en los datos económicos del día. El primero hace a la canasta básica total, es decir, lo que define por arriba qué hogar no es pobre y por abajo de este valor qué hogar es pobre. Claramente es una definición muy arbitraria que hace a los ingresos y llega a 19.601 pesos para el mes de junio, según INDEC, el promedio nacional. Estamos hablando de que un hogar que no llega en sus ingresos totales a esta suma se considera pobre, ¿no? Y un hogar que lo supera se considera no pobre. Pero lo importante es que es un valor muy, muy elevado y que para la canasta básica alimentaria, que es la que define la línea de indigencia, tuvo un aumento del 4,9%. Estamos hablando de la variación en el mes de mayo. De junio, cuando la inflación en el mes de junio fue de 3,7%. Es decir, los alimentos, como decía Luciana al comienzo, crecieron mucho más que la inflación promedio. De hecho, en la propia medición de inflación, los alimentos de junio crecieron 5,2% y la inflación creció 3,7%. Entonces estamos hablando de que empeora las condiciones para la medición de pobreza. Concretamente, cuando veamos los próximos datos de pobreza, si el INDEC lo mide correctamente, deberían dar un aumento de la cantidad de pobres en la Argentina. Vamos al segundo dato, en este caso es la consultora de Orlando Ferreres, todavía no hay datos oficiales de industria, adelanta que hay una caída del 5% en el mes de junio. Es sumamente pronunciado. Lo digo porque los datos que conocimos de caída del Producto Bruto Interno, el EMAE, el estimador mensual industrial, fueron de mayo. Ese 5,8% es de mayo. Todavía no sabemos cómo se va a desenvolver la industria en junio. Claramente sabemos que no va a ser positivo, va a ser negativo, pero este 5% de la industria adelanta un junio complicado. Y eso ya es un trimestre, abril, mayo, junio, también negativo. Vamos, sí, al tercer dato. Déficit comercial, 5.101 millones de dólares negativos el primer semestre. Estamos hablando de un dato, bueno, muy, muy preocupante. No quiero tapar, ahí estamos, lo tapo. 5.100 millones de dólares. ¿Y qué es lo que están comunicando los principales medios? Digo, uno entra a los portales. Que en realidad el déficit de junio llega a unos 370 millones de dólares en rojo. Voy a pasar a explicar que esta es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Es un dato de balanza comercial. Es decir, estamos comprando más de lo que vendemos. Ahora, 370 millones fue en junio y había sido de 1.300 millones en mayo. Entonces, ¿cuál es la noticia que se comunica? Es positivo. Se redujo el déficit en junio respecto de mayo. Claro, uno mira el acumulado y los primeros 6 meses de 2018 dan 5.100 millones de dólares, con lo cual no es positivo. Estamos hablando del doble del déficit comercial de 2017. Para los primeros 6 meses de 2017, este mismo dato era de 2.600 millones de dólares. Y este es el problema que el gobierno debería resolver más urgentemente, porque tanto la fuga de capitales como la salida de dólares comerciales son el grave problema de restricción externa que está atravesando la economía argentina. Muchas gracias, Julia. Vamos a seguir hablando de números. En realidad